Hola, en esta oportunidad hablaremos de la gestión del riesgo, bajo la premisa de la ISO 27001. En primer lugar, abordaremos riesgos y oportunidades. Las empresas deben identificar tanto los riesgos como las oportunidades que deben abordarse. Los riesgos se refieren a eventos no deseados que pueden tener un impacto negativo en la seguridad de la información y en la empresa, como por ejemplo una inundación que podría destruir la información en papel, así como también un incendio, que de igual manera destruiría la información en papel. Las oportunidades se refieren a las acciones que la empresa podría emprender para mejorar la seguridad de la información, como por ejemplo la contratación de expertos capacitados en seguridad de la información y expertos en la implementación de un SGCI según la ISO 27001. Las empresas también deben planificar cómo se deben implementar e integrar las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades en el SGCI, además de cómo evaluar su eficacia. Las acciones para abordar y evaluar los riesgos pueden ser parte del proceso regular de gestión de riesgos. Por otro lado, las acciones relacionadas con las oportunidades pueden ser parte del proceso de mejora continua del SGCI. Identificar, documentar y gestionar los riesgos y las oportunidades es clave para un SGCI exitoso, porque ayuda a las empresas a ver cuáles son las fortalezas y debilidades de sus operaciones comerciales y a utilizarlas para construir una seguridad de la información efectiva. A continuación vamos a hablar sobre el proceso de gestión de riesgos, que cumple la cláusula 6.1.2 de la ISO 27001. La gestión de riesgos es el primer paso crítico en la implementación de la ISO 27001. Determina todo lo que sucede después y durante la implementación de los controles que sugiere la ISO 27001. La gestión de riesgos es un proceso para tratar los riesgos, incluidas las actividades tales como identificar riesgos relevantes, evaluar los riesgos, tratar los riesgos, entre algunos. Para tener una gestión de riesgos exitosa, las empresas deben definir los pasos y las reglas para gestionar los riesgos. El proceso de gestión de riesgos consta de 5 pasos. Metodología de evaluación de riesgos, evaluación de riesgos, tratamiento de riesgos, declaración de aplicabilidad y el plan de tratamiento de riesgos. Lo primero es definir la metodología de evaluación de riesgos, que asegurará resultados consistentes. Para tener una evaluación de riesgos exitosa, la metodología debe documentarse y debe establecerse los criterios para llevar a cabo la evaluación de riesgos de seguridad de la información y los criterios para aceptar esos riesgos. En realidad, los riesgos no se pueden reducir o evitar por completo, por lo que la empresa debe especificar su necesidad de gestionar el riesgo, lo que significa definir que un riesgo es aceptable para la empresa. Recordemos que un riesgo solo se puede mitigar, por lo que se debe determinar qué riesgo es aceptable para la empresa. El siguiente paso es la evaluación de riesgos de seguridad de la información. El propósito de la evaluación de riesgos es ayudar a la empresa a identificar los riesgos de seguridad de la información, así como analizar y evaluar el nivel de riesgos. Después de evaluar los riesgos, a continuación se seleccionan las opciones de tratamiento de riesgos apropiadas. Esto significa que para cada riesgo inaceptable, la empresa debe identificar una estrategia de mitigación, como lo habíamos mencionado. La siguiente es producir la declaración de aplicabilidad, o SOA, del inglés Statement of Applicability, un documento obligatorio que contendrá una lista de todos los controles de seguridad de la información. Y al final, el último paso es crear un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, también un documento obligatorio y requerido por la norma. Este plan ayudará a la compañía a implementar todos los controles seleccionados para tratar los riesgos que se encuentran en la ISO 27001. Nos vemos en un siguiente video.